Hola, mi nombre es Fabricio Ruiz de la licenciatura en Derecho por la Universidad Iberoamericana de León. En este último parcial les empezaré de hablar de dos temas fundamentales con los que creo que serían propios de poder cerrar el semestre con éxito. El primero de ellos es la justicia constitucional y el otro las acciones de inconstitucionalidad. Para entender primero la justicia constitucional, podría decir que como tal no podría definirla como un concepto, ya que como podemos definir a la justicia constitucional, diría que es el cumplimiento de las leyes constitucionales y que éstas sean aplicadas, dentro de todo lo que se representa el contexto de la Constitución en México y que principalmente es el ordenamiento jurídico que guía a esta nación. Primero podría mencionar la definición del doctor Héctor Fix-Amudio. Definió a la justicia constitucional como el conjunto de procedimientos de carácter procesal por medio de los cuales se encomienda a determinados órganos del Estado la imposición forzosa de los mandamientos jurídicos supremos a aquellos otros organismos de carácter público que han desbordado las limitaciones que para su actividad se establecen en la misma Carta Fundamental. Dentro de la definición tan compleja que dio el doctor, podemos deducir que existen diversos elementos, ya que al referirse al tema procesal, podemos descubrir que hay diversas instituciones, puede haber organismos o el mismo sistema judicial mediante procedimientos que garanticen el mismo cumplimiento de esta Constitución. Y la última característica que menciono, que también me parece muy relevante, es el de la imposición forzosa de los mandamientos jurídicos supremos, principalmente a aquellos organismos de carácter público que hayan desbordado sus limitaciones, que para su actividad se establecen en la misma Carta Fundamental, ¿no? Entonces, básicamente podemos entender que la justicia constitucional busca llegar a tener un fin, según el doctor Fix-Amudio, que es limitar a aquellos organismos públicos, a aquellos poderes públicos del Estado también, los poderes tradicionales, y que posee esta justicia de procedimientos de carácter procesal, por medio de los cuales se encomienda que se cumpla esta misma Constitución, que pasaría a ser el segundo tema que hablaremos el día de hoy. Citando también algunos de los comentarios y casos presentados en la entrevista del doctor Miguel Carbonell a Roberto Niembro Ortega, director general de Relaciones Institucionales de la Suprema Corte de Justicia, mencionaban el caso de Marbury versus Madison. Contrastando un poco a lo que se refiere con la justicia constitucional, podemos decir que a partir de este caso se forjó un precedente clave, en donde se establecieron nuevos conceptos como el que se introdujo aquí en México, del control de constitucionalidad, la supremacía de la Constitución, la separación de poderes, el modelo de control difuso, en donde pues todos los jueces deberían de inaplicar leyes inconstitucionales en casos concretos. Esto hablando solo del modelo de control difuso. Entonces podemos decir que la justicia constitucional la podemos ver de diversos puntos, en donde principalmente yo creo que en nuestra carrera de Derecho y más principalmente en la asignatura de Derecho Constitucional, la justicia constitucional pasa a ser un valor jurídico del Estado mexicano, ya que podemos decir también diversos autores han mencionado que el modelo mexicano de implementar ciertas garantías constitucionales como el juicio de amparo, las acciones de inconstitucionalidad, entre otras, son mecanismos que básicamente ayudan a que la justicia constitucional sea alcanzada y que estos fines de la justicia constitucional que mencionaba el doctor Fix-Amudio sean cumplidos. Aunque si solamente tomamos en cuenta que la justicia constitucional se tratase únicamente de mecanismos procesales, que llegan a ser parte de un sistema jurídico y de la aplicación, digamos, del derecho adjetivo que tiene una persona para poder reclamar y luchar por sus derechos como tal en un juicio, hablando llanamente, no solamente la justicia constitucional
se buscaría centrar en este sistema jurídico, en un litigio como tal, sino que la justicia constitucional también podría comprender de ciertos organismos, entre los cuales también podrían ser los organismos autónomos o inclusive la misma esencia del Poder Judicial. Aunque básicamente el juicio de amparo forma parte de un sistema jurídico y de un litigio como tal, este es un mecanismo para hacer valer derechos y no suspender estos derechos mediante un proceso judicial tradicional que podría llegar a ser muy largo y pues estos derechos podrían ser violados hasta que no se llegue una resolución adecuada. Para esto el juicio de amparo, digamos, es un mecanismo que acorta esta decisión y este tiempo de espera para no suspender derechos fundamentales. Igual también podríamos entender el equilibrio de poderes, que esto es más me gustaría pensarlo como un tipo de derecho preventivo, en el cual para evitar justamente estos abusos, también existe tal vez el Poder Judicial, que podría llegar a ser la última instancia y el revisor para evitar alguna acción que vaya en contra de la Constitución, de los otros poderes, del legislativo y el ejecutivo, al tomar decisiones que pudieran afectar la Constitución y que pues también podrían desencadenar algunas consecuencias graves a los gobernados. Igualmente también la educación de la Constitución, de que se respete y que se siga tomando una jerarquía normativa, de que la Constitución es superior no solo en estricto derecho, sino como un sentido común de justicia. Esto último me parece muy importante porque parece que hoy en día no se ha respetado tanto la misma Constitución y sabemos que México es un país en constante cambio de Constitución. No sé cuántas reformas llevamos hasta el día de hoy desde la promulgación de la Constitución, pero podemos decir que medianamente la Constitución en México es claramente moldeable, y más con el poder político que está hoy en turno. Entonces podríamos decir que básicamente la educación pasa a ser fundamental para que prevalezca el Estado de Derecho y justamente esta jerarquía normativa que pues representa los valores del Estado y de la dirección que va a tomar el mismo Estado mexicano en un futuro. Bueno, una vez entendiendo todas las concepciones de justicia constitucional, los valores de la Constitución, etc., pasaremos a las acciones de inconstitucionalidad, que ya estrictamente son un mecanismo jurídico dentro del sistema jurídico, valga la redundancia, mexicano, el cual permite impugnar leyes que vayan en contra de la Constitución, ¿no? Esto definiéndolo solamente en términos llanos. Básicamente podríamos decir que el propósito de las acciones de inconstitucionalidad garantizan que las leyes y normas emitidas por el legislativo se ajusten a los principios y disposiciones constitucionales, que no vayan en contra de ninguna norma concreta de la misma Constitución. Encontramos distintos tipos de acciones de inconstitucionalidad. Una de ellas es el que es promovido por el Ejecutivo Federal, el cual puede promover esta acción contra leyes o normas generales expedidas por los estados que considere inconstitucionales. Igualmente, una acción promovida por el Legislativo Federal, el cual por mayoría de sus miembros o representantes puede promover acciones en contra de leyes o normas generales expedidas por los estados. Esto me hace un poco de ruido, ya que como habíamos estado analizando temas anteriores, se analizó que cada estado poseía su constitución. Igualmente sabemos que debería de estar alineada, ¿no? Entonces aquí encontramos ya como tal procesalmente una limitación de que estos estados no pueden ser tan libres como pensábamos. Igualmente, las acciones de inconstitucionalidad promovidas por partidos políticos ante el Instituto Nacional Electoral pueden promover esta acción en contra de leyes o normas generales igualmente expedidas por estados o la federación. Acciones de inconstitucionalidad promovidas por legislaturas locales. Igualmente, el Congreso de cada estado puede promover esta acción en contra de leyes o normas
por parte del Congreso de la Unión. O sea, lo mismo que mencionaba antes de el federal en contra de los estados, igualmente hay una bilateralidad que se puede exigir esta acción de inconstitucionalidad desde el Congreso de cualquier entidad federativa hacia el Congreso de la Unión. Básicamente, dentro del procedimiento de las acciones de inconstitucionalidad, encontramos que esta acción se promueve ante la Suprema Corte de Justicia los 30 días siguientes a la publicación de la norma. Igualmente, la admisión, la Suprema Corte admite o desecha la acción. Y en la resolución, la misma Suprema Corte resuelve la constitucionalidad de la norma, pudiendo declararla inconstitucional total o parcialmente. Finalmente, ¿cuáles son los efectos jurídicos de esta acción de inconstitucionalidad después de que emite su sentencia la Suprema Corte? El primero de ellos, el primordial y el que más vemos, es la invalidez de la norma. Una norma se declara inconstitucionalidad y pierde su vigencia y no puede ser aplicada. Yéndonos a un ejemplo práctico de esta acción de inconstitucionalidad, por ejemplo, es la ley que buscaba ser publicada en junio de 2014, más específicamente la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en donde básicamente se buscaba ciertos lineamientos y normativas para todos los canales de comunicación que existían. Principalmente algunas de las cuestiones que se establecían en la ley que generaban controversia eran las relacionadas a la retención de datos personales por parte de proveedores de servicios de telecomunicaciones y la posibilidad de bloquear señales de radio y televisión sin orden judicial. Podríamos decirlo de una manera muy arbitraria. Básicamente, la promoción de varios partidos políticos buscó que ciertas de estas disposiciones de la ley violaban los derechos fundamentales como la privacidad, libertad de expresión y el acceso a la información. Finalmente, la resolución de la Suprema Corte estableció que esta ley no podría ser aplicada parcialmente en algunas disposiciones de la misma normatividad, ya que, por ejemplo, las disposiciones que violaban básicamente los derechos relativos a la libertad de expresión y el derecho a la información, la garantía de la libertad de expresión y prohibir la censura de los artículos 6 al 7 respectivamente, el artículo 16 que establece el principio de legalidad y la necesidad de una orden judicial para cualquier restricción a los derechos fundamentales, y finalmente el 19 que regula garantías individuales y los derechos humanos, incluyendo la protección contra la arbitrariedad. Básicamente podemos decir que esta acción de inconstitucionalidad contra la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión demostró cómo la justicia constitucional puede proteger los derechos fundamentales y garantizar que leyes se ajusten a los principios constitucionales. Esta ley no fue desestimada del todo. Igualmente, como habíamos mencionado, que esta ley puede tener efectos de invalidarla totalmente, esto yéndonos a un extremo en donde la ley básicamente se vaya totalmente en contra de lo que establece la Constitución, y efectos más específicos que podría ser invalidar ciertas disposiciones y que esta ley se pudiera volver a aplicar, pero con ciertas modificaciones y pudiera entrar en vigencia. Las fuentes para este trabajo fueron La justicia constitucional en México, avances y perspectivas, de Carlos y Morales Paulín, principalmente destacando la definición del doctor Fixamudio. La acción de inconstitucionalidad, de la página de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La entrevista del doctor Miguel Carbonell al doctor Roberto Niembro, llamada Justicia Constitucional y Democracia. Y finalmente la acción de inconstitucionalidad 82/2021 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Gracias.